pedirle al Señor que nos bendiga y que nos acompañe. Padre eterno de gloria, hoy estamos delante de tu altar, delante de tu trono, agradeciéndote por tu persona, tu presencia. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de infinito conocimiento, de eterna revelación. Y por lo tanto, hoy nosotros acudimos a ti para que nos des un ápice de ese conocimiento, de esa revelación que necesitamos como hijos tuyos para crecer, Dios mío, en nuestra relación contigo, en nuestro conocimiento de quién tú eres y de cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos y esperamos, por supuesto, que nos acompañe durante todo este curso, que serán 12 clases de mucha palabra y de gran bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Les quiero confesar que particularmente en esta clase que vamos a ver, diría yo que es una de las más útiles de todas las que he dado y de todas las que voy a dar, porque vamos a hablar acerca de la naturaleza, desde la perspectiva bíblica, por supuesto, y sus significados, cada uno respaldado por textos bíblicos. Vamos a ir a diferentes fenómenos de la naturaleza. ¿Y por qué digo que es una de las más útiles? Porque en nuestras experiencias con el Espíritu Santo es muy común que aparezcan estos fenómenos naturales como un reflejo de lo que Dios va a hacer o de lo que vamos a vivir. Entonces, al poder entender bíblicamente qué significa cada uno, vamos a poder sacarle muchísimo provecho, porque estoy seguro que ustedes tienen por ahí algún sueño, alguna visión, alguna palabra profética que todavía no han podido interpretar, que todavía no han podido entender completamente. Y no digo que con esta enseñanza lo van a entender completamente, pero estoy seguro que van a estar más cerca de lo que estaban antes. Muy bien. Así que, dicho eso, les quiero contar que vamos a estar arrancando con uno de los fenómenos naturales, tal vez más interesantes por lo desconocido que significa, de lo desconocido que es, que vamos a hablar del abismo. Desde el punto de vista de la palabra, el abismo puede tener una representación muy diferente a la que usted considere que es un abismo. Aún, por ejemplo, me gustaría abrir el espacio para que ustedes utilicen el chat que tenemos, que compartimos aquí en Zoom, y ustedes puedan escribir ahí qué consideran que es un abismo. Entonces estoy seguro que algunos van a hacer alusiones, por ejemplo, al infierno, otros van a hablar de algún lugar en el espacio, ¿no? Donde, por ejemplo, se cree que tanto los planetas como las estrellas son absorbidas. Habrán diferentes consideraciones de lo que es un abismo, pero vamos a recordar que al menos lo que busca este curso no es darle a usted todas las explicaciones que existen sobre un concepto como el abismo, sino cuáles son las referencias bíblicas de lo que es un abismo. Y luego vamos a ver otros símbolos distintos. Pero bueno, de cualquier manera, antes de arrancar con el abismo, sí quiero hacer una observación que creo que es oportuna, sobre todo porque hay algunas personas que son nuevas en este curso, que se vienen integrando a este curso. Otras también estoy seguro que, además de ser nuevas, vienen con alguna inquietud sana, buena, de aprender. Pero también, como me pasa a mí en mucho de lo que publico, en mucho de lo que anuncio, hay algunos que vienen con toda la mala intención de obtener información para luego tratar de tergiversarla o decir cosas que nosotros no predicamos. A todos ellos también les damos la cordial bienvenida y esperamos que disfruten, esperando que les podamos dar información escandalosa, información que les vaya a alimentar los comentarios malsanos que algunos quieren hacer, porque no se las vamos a entregar. Nosotros no les vamos a enseñar aquí nada que pueda ser controversial ni salido de la palabra, todo lo contrario. Pero por eso mismo quiero señalar algo importante, porque en estos días hice una publicación acerca de los actos proféticos, que tal vez no tiene directamente relación con este tema. Sin embargo, por ser algo del tema profético, sí tiene algunas cosas que lo vinculan, ¿no? ¿Y a qué me refiero puntualmente? En esta publicación yo hablaba de la profundidad del conocimiento de Dios y hablaba de un concepto que he ido acuñando a través de la lectura bíblica, de lo que yo llamo las verdades secretas o las verdades ocultas de Dios.
Cuando nosotros entendemos el enorme ámbito donde Dios se mueve, estamos hablando de un Dios de infinito conocimiento y por lo tanto de infinita capacidad de revelarse al ser humano, tenemos que también entender la enorme limitación que nosotros como mortales tenemos para comprender a Dios. ¿Y por qué hago este comentario? Ya lo van a entender y que tiene que ver con los símbolos. Cuando nosotros entendemos esas dos variables, o sea, Dios tiene mucho conocimiento y nosotros tenemos muy poca capacidad para entenderlo, Dios tiene que revelarse a través de formas que podríamos llamar alternativas. ¿Por qué digo alternativas? Porque usualmente nosotros nos comunicamos en lenguajes que son comprensibles para el intelecto. O sea, yo hablo español y aquí todos me entienden, no nos vamos a extraviar. Si aquí yo hablara, por ejemplo, en cantonés, o yo hablara en alemán, o yo hablara en indio, posiblemente ustedes no me entenderían. Ese es un lenguaje que podríamos decir es tradicional. Yo hablo y ustedes entienden. Sin embargo, como Dios, repito, se mueve en un ámbito de infinito conocimiento, Él no puede siempre utilizar un lenguaje tradicional como el que nosotros usualmente tenemos para entendernos, porque tiene muchas limitaciones. Nuestro lenguaje es un lenguaje humano. No podemos olvidar eso. Dios no es humano. Dios no se mueve bajo las verdades y principios terrenales. Él utiliza principios mucho más altos, utiliza principios eternos, utiliza principios que son inconmovibles y en algunas de esas grandes manifestaciones de Dios, Él tiene que comunicarse de formas, llamémosle diversas, podríamos llamar alternativas, que para nosotros no son 100% comprensibles en determinado momento, pero que llegada la hora y el día señalado por Dios, no son reveladas o nosotros podemos llegar a entender. Esto quizás pueda parecer complejo mientras que yo hablo. Sé que los que han estado conmigo en algunos cursos no andan perdidos porque ya han escuchado tal vez estas mismas ideas en otros momentos con otras expresiones. Sin embargo, no quiero dejar de decir que si usted no me está entendiendo todo lo que estoy diciendo, no se preocupe. Puede hacer las preguntas que quiera, no sé si las podré contestar todas, pero también usted tiene la oportunidad de repasar todo el curso a través de interpretación profética. Pero bueno, retomo lo que estaba diciendo. Dios se mueve, se manifiesta, se revela a través de esas formas alternativas, donde nosotros tal vez no entendemos en el momento, pero luego lo llegamos a entender. Y eso también tiene un porqué. A veces Dios nos revela lo que va a hacer en un futuro, pero en ese momento Dios no quiere que entendamos lo que va a pasar hasta que llega ese momento. Y de eso hay muchísimos ejemplos en la palabra. Vamos a encontrar el caso de Daniel, por ejemplo, cuando Dios se le revela a Nabucodonosor a través de una figura que tiene diferentes materiales del cual está compuesto y donde hoy nosotros entendemos que se estaba revelando lo que políticamente iba a ocurrir en el mundo antes de la llegada del Mesías. Pero todo esto Dios lo hace a través de símbolos, lo hace a través de formas, de materiales, de colores. Y no lo hace explícitamente. Si usted repasa esa anécdota, esa historia bíblica donde Nabucodonosor tiene un sueño que no entiende y pide su revelación, nosotros vamos a ver a Daniel hablar de diferentes materiales, pero él no dice, por ejemplo, que después de Babilonia venía Medo-Persia, después de Medo-Persia venía el imperio griego macedonio y luego venía el imperio romano y luego aparecía el Mesías. Esas interpretaciones nosotros las podemos hacer hoy porque ya conocemos la historia, pero en ese momento para Daniel estaba todo vedado, estaba todo, vamos a decir, oculto, para volver a utilizar esa palabra. Entonces, cuando nosotros aprendemos sobre simbología, cuando nosotros aprendemos sobre interpretación profética, tenemos que basarnos en el principio elemental y fundamental de que no conocemos todo y que no vamos a poder llegar a conocerlo todo. El único que lo conoce todo es Dios. Y Él en su infinita gracia y misericordia determina a quién le da una parte de esa revelación. Y esto es algo que no necesita, perdóneme si lo expreso muy crudo, pero no necesito yo un curso, ¿verdad? De 10 clases para explicarle este principio, porque creo que todo ser humano entiende y reconoce
que no lo sabe todo y que Dios sí lo sabe todo. Que por lo tanto, basados en ese principio, nosotros entendemos que hay muchas cosas que Dios, vamos a decir, nos esconde. Pero no nos esconde porque Dios sea un Dios mentiroso. Dios no nos esconde o mantiene ocultas verdades o revelaciones porque Él nos odie o nos quiere engañar. No, 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 no. Él mantiene verdades ocultas o verdades secretas o lo que también llama la palabra misterios porque usted y yo simplemente no tenemos la capacidad de entenderlo todo. Y aquí voy cerrando con esta idea que es muy importante, perdóneme que me tome estos minutos, pero siempre es fundamental que haya una mínima base comprensiva del tema de los símbolos. Pero esto es como cuando yo tengo un niño, yo ahorita tengo a mis hijos pequeños, ¿no? Tengo el mayor de 4 años. Y usted entenderá que él a mí puede venirme con toda clase de preguntas. Me puede venir con preguntas, por ejemplo, de índole sexual o de las relaciones amorosas, o me puede venir haciendo preguntas sobre biología, anatomía humana, y habrán respuestas que yo al niño de 4 años le puedo dar, pero le puedo explotar la cabeza dándole respuestas que simplemente él no tiene la capacidad de entender. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque es un niño. Y asimismo Dios trabaja con nosotros. Hay revelaciones, hay conocimiento que Él no nos ha entregado por la simple y llana razón de que no tenemos la capacidad de entenderlo. Desde luego, aclaro, si usted no cree en el Espíritu Santo, si usted no cree en la vigencia de los dones, usted va a estar totalmente en contra de lo que yo estoy diciendo. Y con usted no voy a perder mi tiempo, si fuera su caso. Este curso es para aquellas personas que no están en ese escalón, sino para aquellas que están 2 o 3 escalones más arriba y que entienden que el Espíritu Santo está vigente hoy en la tierra, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo ministra, que el Espíritu Santo fluye y que nosotros como su templo podemos ser manifestantes de ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde todos estos elementos son fundamentales. Entender un símbolo no como lo que yo creo, lo que yo opino, lo que a mí me da la gana, sino como lo que dice la Biblia. Porque entonces a la hora de interpretar, yo no interpreto cualquier cosa, sino que yo tengo un respaldo, digámoslo así, yo tengo un punto de referencia. Y en esto también quiero aclarar que no todo lo que nosotros vayamos a decir es 100% como lo decimos, porque esto que vamos a plantear no es una ciencia. Podríamos decir que la interpretación profética se parece más a un arte que a una ciencia, porque no hay una fórmula exacta. Esto no es 2 más 2 da 4. Profética y espiritualmente las cosas no funcionan así. Nos podemos acercar a la revelación, nos podemos acercar al conocimiento, pero usualmente cuando nosotros, estando en Dios, nos acercamos y creemos que lo entendemos, Dios se encarga de demostrarnos que no sabemos nada. Dios se encarga de enseñarnos que Él sigue sentado en su trono, que Él es soberano, que Él es eterno, que Él es sublime y que por más que nosotros corramos humanamente, siempre nos va a hacer falta algo. Siempre va a haber la ausencia de algo y es en ese anhelo, en ese deseo que nosotros perseguimos a Dios, perseguimos su presencia, perseguimos la intimidad con Él, le buscamos en oración, ayunamos, anhelamos. Entonces lo que recibimos son como destellos. ¿Ok? Son como rayos de luz que no nos dejan ver todo el cuadro completo, pero que nos permiten acercarnos. Por supuesto, habrán cosas sobre las cuales Dios pone una luz tan intensa que lo podemos ver con claridad, pero hay otras cosas que Dios lo que pone es una luz tenue, una luz sencilla, una luz delicada. Veamos, por ejemplo, cuando Dios le habla simbólicamente a Abraham de su descendencia a través de las estrellas y le dice, vas a tener descendencia como las estrellas del cielo. Y eso Abraham nunca lo llega a ver en su vida. Abraham se muere y lo que tiene es un hijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Abraham? Abraham tuvo un pequeño rayo de luz, de revelación, pero no lo pudo ver todo. Él no pudo conocer a Israel, él no pudo ver la nación, él no pudo verlos entrar en la tierra prometida, él no vio la construcción del tabernáculo ni la del templo, él no vio nada de eso, él vio solo un rayo de luz. Entonces, muchas veces a nosotros nos toca que esos rayos de luz sea un símbolo, sea un número, sea, como repito, un elemento de la naturaleza, sea un nombre. Y es ahí donde vamos tratando de construir lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Así que bien, con esta introducción y con este tema tan interesante que nos va a involucrar, vamos a ir ahora
al primer símbolo que ya lo planteé. Es el símbolo del abismo. Y vamos a estudiar un poco bíblicamente sobre este tema. Muy bien. Así que voy a dar algunos versículos bíblicos y voy a ir mencionando los nombres de las personas que me van a ir ayudando. Les recuerdo, solo le voy a dar versículos bíblicos a aquellas personas que nos tienen la mano levantada, pero encendida su cámara. Muy bien, le voy a pedir al hermano José Andrés, no tengo su apellido, que busque el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 7. Luego voy a pedirle a la hermana Noemí Amante que por favor me busque Génesis 1:2. Luego también a la hermana Andrea Zamudio que por favor me busque Génesis 7:11. Luego tenemos, por favor, a la hermana Amalia Torres Ríos con Éxodo 15:5. Le voy a pedir también al hermano o hermana que tiene el nombre de Álvaro Echanes. Veo una hermana, no veo un varón, así que le voy a dar el libro de Salmos 18:15. O ya ese lo había dado. Creo que sí lo di, ¿verdad? Le voy a dar mejor, hermana Álvaro Echanes, que por favor me busque Proverbios 23:27. Disculpe ahí. Luego también le pido a la hermana Ana Lucía Cartín Elizondo que me busque Ezequiel 26:19. Le voy a pedir también a la hermana Yesenia Rivera Ruiz que me busque Amós 7:4 y a la hermana Ámbar Abigail Jonás 2:5. También le voy a pedir a la hermana Débora Villa que por favor me busque Lucas 8:31. A la hermana Marta Teresa Mieta que me busque Apocalipsis 9 del 1 al 3, por favor. Muy bien. Y cerramos con Marlene de la Rosa Pérez que me busque Apocalipsis 11:7, por favor. Esta es, vamos a decir, la primera de calentamiento. Vamos a ver cómo están ustedes listos. Le voy a pedir primero al hermano José Andrés que encienda, si es tan amable, su micrófono para poder escuchar el primer versículo de esta clase. Adelante, mi hermano, lo escuchamos. Bendiciones, profeta. ¿Se me escucha? Perfecto, adelante. ¿Me puede confirmar el versículo del capítulo 33 de Salmos? Correcto, versículo 7. Perfecto. Dice así: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a ver que a diferencia de lo que muchas personas piensan sobre el tema del abismo, no está tanto relacionado con fuego, aunque sí, posiblemente hay fuego ahí porque se habla de azufre en algún momento sobre el lugar del abismo, pero también está vinculado a profundidades de las aguas, cosa interesante, y lo vemos aquí en este primer versículo. Así que el abismo bíblicamente puede tener que ver con lugares muy, muy profundos de aguas. Vamos a seguir en esta línea interpretativa con la hermana Noemí Amante. Hermana Noemí, adelante, encienda su micrófono, la escuchamos. Hola. La escuchamos, mi hermana. Hola, en Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se conmovía sobre la faz de las aguas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí no vemos tanto solo el tema de agua, sino más bien se nos empieza a mostrar el abismo como un lugar de oscuridad, ¿no? Como un lugar donde hay tinieblas, donde hay, ¿por qué no decirlo también, maldad? Donde podría perfectamente ser un lugar de reclusión para los demonios, como muchos de nosotros relacionamos este concepto. Adelante, hermana Andrea Zamudio, con su versículo. Encienda su micrófono, la escuchamos. Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí se habla, ¿verdad? La interpretación que muchos hacen es que la referencia es a las fuentes subterráneas, ¿verdad? Porque primero, en el segundo punto se habla de los cielos
y se habla también de que al referirse al abismo son esos, creo que aquí en Costa Rica le llaman mantos acuíferos, no sé cómo le llamarán en su país. Los mantos acuíferos son esos terrenos, vuelvo a insistir, subterráneos, donde se alojan las fuentes. No sé cuántos habrán estudiado el tema de los pozos de las aguas, pero es un tema bien interesante porque la palabra lo remite muchísimo y cuando usted estudia sobre los pozos de las aguas, lo que le enseñan básicamente es que debajo de cualquier terreno hay agua. El gran problema es a qué profundidad se encuentran esas aguas. En algunos casos el agua es superficial, sobre todo en terrenos pantanosos o en países, por ejemplo, como el mío, que son países tropicales, donde llueve tanto y donde el agua está tan cerca de la superficie, es muy fácil encontrar pozos de agua. Pero si usted, por ejemplo, se va a un desierto, posiblemente usted tendrá que penetrar muchísimos metros hacia abajo para encontrar esa agua. Así que bien, vamos al siguiente versículo. Hermana Amalia Torres, adelante, encienda su micrófono. Hermana Amalia, encienda su micrófono. No lo logra la hermana. Muy bien. Vamos con la hermana Álvaro Echanes. Adelante, encienda su micrófono. Hola, Bendiciones. Proverbios 23-27. Sí, adelante. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Perfecto, muchas gracias. Aquí ya empezamos a ver una relación del abismo, no tanto con un tema natural, no con un tema de nuestro entorno biológico, sino más bien con el pecado, ¿verdad? Hablando de la prostituta como esa mujer que absorbe, que chupa, que come a los hombres que caen en sus brazos a través de la seducción. Entonces empezamos a ver cómo el abismo va a ir entre esas dos grandes variables, lo natural y lo espiritual, pero siempre lo espiritual vinculado con algo malo, con algo negativo. Vamos a ir a otra representación del abismo. Hermana Yesenia, adelante, la escuchamos. Dice amor, bendiciones. Dice, Jehová el Señor se mostró aquí. He aquí Jehová el Señor llamaba a juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una gran parte de la tierra. Excelente, muchas gracias. Bueno, volvemos nuevamente a la representación anterior, pero ahora con un poco más de especificidad. El abismo es un lugar de castigo o es utilizado para castigar el pecado. Entonces, siempre va a estar esa carga negativa. Es como ese lugar de confinamiento. Como les digo, algunos lo pueden relacionar con el infierno en algunos casos. Un lugar de confinamiento por causa del pecado, un lugar de consecuencias por causa del pecado. Hermana Ámbar Abigail, encienda su micrófono, la escuchamos. Amén. En Jonás 2:5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Excelente. Bueno, aquí vemos un poco la representación anterior del abismo vinculado a las aguas, pero por otro también vemos la angustia de un Jonás que se estaba muriendo, porque eso es a lo que él alude, ¿no? Acordémonos que Jonás es lanzado fuera de la embarcación y posiblemente él estaba en aguas muy turbulentas y con riesgo de muerte. Entonces él es ahí donde pone un punto de vínculo entre esa sensación de abandonar la tierra mortal con el abismo. Ok, ahora nos vamos un poco más al ámbito de los demonios, relacionándolo con el abismo. Me parece que se me han ido cambiando algunas de las pantallas. No sé si estoy en lo correcto. Hermana Débora Villa, ¿yo le había dado a usted algún versículo o no? Sí le di. Ok, adelante. La escuchamos. ¿Cuál versículo le di? Bendiciones, Lucas 8:31. Adelante. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Buenísimo. Bueno, muy puntual, alegórico de un versículo que hemos escuchado muchas veces. Jesús está liberando al endemoniado gadareno y la respuesta es: no nos envíes al abismo. Hay un tema bien interesante que podríamos aquí hablar, sobre todo por un asunto escatológico,
acerca de qué tiene que ver el abismo con los días finales, con los días donde se dará la gran tribulación. No me voy a meter ahí porque es un tema muy profundo. Habrá en su momento un día y una hora para hablar sobre el Apocalipsis, pero particularmente acá, a mí sí me interesa decirles que el abismo es un sitio que los demonios no quieren visitar, aunque ellos saben que hay demonios en él. Así que les dejo ahí esa frase, esa inquietud, para que luego la estudiemos en otro curso más adelante. Siguiente versículo, hermana Marta Teresa, encienda su micrófono, la oímos. Bendiciones, profeta. Apocalipsis 9, versículo 1 al 3. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Buenísimo. Bueno, aquí ya creo que es un poco más dramática, ¿no? La representación ya no es algo tan, tan escueto como lo que se refiere el versículo anterior, cuando los demonios están siendo expulsados, cuando los demonios están siendo sacados del cuerpo del Gadareno. Aquí ya se nos habla casi como un sinónimo del infierno. Por eso mucha gente relaciona abismo con infierno. Aquí también podríamos ponernos a opinar y a decir un montón de cosas de qué es el infierno, cómo es el infierno, pero entenderán que no es la clase para tales fines. Pero desde mi perspectiva, perfectamente el abismo es un sinónimo que podemos utilizar para referirnos al infierno, con diferentes características. Hay gente que dice que está en el centro de la tierra y otras, como usted también podrá entender, que hablan de que está debajo de las aguas, de esas profundidades a las cuales usted y yo no tenemos acceso por el nivel de presión que hay del agua sobre cualquier cosa que penetre hasta esa profundidad. Entonces, bien interesante ese tema de en dónde está el infierno y cómo es el infierno. Pero vamos a buscar un último versículo para dar paso al próximo símbolo. Hermana Marlene de la Rosa, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Interesante ahí también, tal vez para añadir que el abismo es un lugar donde hoy hay demonios confinados que no tienen acceso a la tierra, que no tienen acceso a seguir haciendo daño. No todos los demonios, sino una parte de los demonios está en ese lugar de abismo, confinado, encarcelado, aprisionado, como usted le quiera llamar. Bien, cerramos aquí con el símbolo del abismo y vamos a ir a otro elemento de la naturaleza para estudiarlo bíblicamente. Este es, creo yo, el más recurrente de los que yo escucho que la gente sueña, que la gente tiene visiones, y no creo que tampoco sea casual, ¿verdad? Este elemento es de lo que gran parte está compuesto el cuerpo humano. Tal vez usted no lo sabía, pero se dice que 3/4 partes del cuerpo humano está compuesto de agua. Entonces, al hablar del agua, que es lo que vamos a retratar, de alguna forma también hablamos de nuestro cuerpo, de nuestro organismo. Vamos a buscar algunos representantes o símbolos o significados, perdón, de lo que es el agua. Voy a seguir pidiendo ayuda por acá de tanta gente dispuesta a colaborar y vamos a buscar, por favor, el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y le voy a pedir a la hermana Ángela Carguás que me busque Génesis 1:2, por favor. También le voy a pedir a la hermana Paola Pérez que me ayude con Apocalipsis 1:15. Por favor, hermana Paola. Y le pido a el hermano André Berli Granados, espero haberlo dicho bien. Apocalipsis 19:6, por favor, para que me ayude por ahí. Y le pido también a la hermana Aldana Quiroz que me ayude con Génesis 1, pero versículo 20.
¿Ok? Vamos a quedarnos con esos versos y ya luego les doy algunos otros simbolismos. Así que bien, vamos a ir con la hermana Ángela. Hermana Ángela, por favor, adelante. Profeta, buenas tardes. Buenas. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Perfecto. Vean cómo, y aquí yo creo que me puedo poner un poco, tal vez, profundo a la hora de expresar lo que voy a decir, pero vean cómo le acabo de decir que usted y yo somos 3/4 partes de agua, o sea, físicamente. Y vea cómo el Espíritu Santo, desde la fundación del mundo, ya se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Haciendo casi que un anticipo, una advertencia de lo que luego vendríamos a conocer como el derramamiento del Espíritu Santo. Y vea qué interesante cómo Dios nada de estas cosas las deja al azar. O sea, Dios utiliza frases o palabras muy, muy específicas. No utiliza cualquier verbo. Él utiliza y yo me derramaré sobre toda carne. Y puede parecer un poco fuera de lugar, ¿verdad? Derramar sobre carne como que no se entiende, pero cuando esa carne en realidad es líquido, se comprende perfectamente por qué Dios decía que se derramaría sobre nosotros. Estaba hablando de nuestro cuerpo humano, de nuestro cuerpo terrenal, no estaba hablando de un trozo de carne cualquiera, estaba hablando de nosotros. Hermana Paola, por favor, encienda su micrófono, la escuchamos. Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Dice Apocalipsis 1:15, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí también vamos viendo cómo las aguas o el sonido de las aguas tiene una relación directa con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver luego muchísimo en alusiones bíblicas de todo tipo y forma, donde se habla del Espíritu como un río, del Espíritu como aguas, del Espíritu como un torrente. Entonces siempre vamos a ver ahí una línea muy, muy clara. Aún usted y yo, cuando conocimos a Cristo, ¿verdad? Y nos arrepentimos de nuestros pecados, la orden fue bautícense. Y ese bautismo, esa experiencia del bautismo, obviamente en aguas, es indudablemente una premonición, una advertencia, un anticipo de lo que vendría a ser la manifestación del Espíritu en la vida de los creyentes. Nosotros recientemente acabamos de estar en Brasil y tuve la oportunidad de ir a un lugar que es un templo que tiene una réplica del tabernáculo que utilizó en este caso Moisés. Y vienen ahí los diferentes elementos de los cuales eran utilizados para ese proceso de adoración que los judíos practicaban de forma primitiva. Y es bien interesante porque, bueno, usted posiblemente ha leído y tal vez hasta ha visto videos de esta representación del tabernáculo, los diferentes muebles que tiene, pero la experiencia en particular fue muy poderosa haber estado ahí, haber visto lo que pudo haber ocurrido, haber observado las medidas, la forma en la que se realizaban los sacrificios y cómo eran los sacerdotes, cómo lo hacían los sacerdotes. Y para los que conocen un poco, y para los que no conocen les cuento, que en toda la zona del atrio, o lo que también se puede conocer como el patio del tabernáculo, habían básicamente dos elementos. El primero era un elemento que podemos llamar el altar del sacrificio, el famoso altar del sacrificio, que era el lugar hasta donde podía acceder al pueblo dentro del tabernáculo. Después del altar, los únicos que podían seguir ingresando eran los sacerdotes. Y luego el siguiente mueble que está dentro del patio, que todavía no es dentro del lugar santísimo, es, vamos a decir, una tina o una fuente de agua donde el sacerdote se lograba lavar. Y ese lavamiento era una representación de la purificación, de la santificación que ese sacerdote causaba o generaba al tomar esas aguas. Pero vean qué interesante esto que aprendí, y es que esa tina era de bronce, ¿verdad? Y cuando usted toma una tina de bronce,
tiene la particularidad de que el reflejo es prácticamente como el de un espejo. En aquellos días, pues los espejos no existían, entonces Dios les dice, háganlo de bronce, pongan agua ahí, porque cada vez que ustedes se vayan a lavar, cada vez que ustedes se vayan a santificar, tienen que verse a sí mismos, tienes que escudriñar lo que puede haber de maldad o de pecado. Entonces, esta íntima relación de las aguas con el Espíritu Santo tiene muchas formas, tiene muchas representaciones y siempre va a estar eso en consideración. Así como cuando en la Biblia, por ejemplo, aparece una figura femenina y se le puede relacionar con un tipo de la iglesia, siempre, y esto si quiere lo anota o se lo graba en su cabeza, porque siempre que haya aparición de algún tipo de agua, sea un pozo, sea un río, sea un estanque, sea un océano, siempre va a haber una representación potencial del Espíritu Santo, que usted puede aplicar a la hora de enseñar si usted lo quiere hacer así. Muy bien, voy con el hermano André Berli. Por favor, encienda su micrófono. Adelante. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. André Berli es mi hija, ella me presta el teléfono. Ah, buenísimo. Y bueno, sí, gracias por la oportunidad. Apocalipsis 19, verso 6, es nueva versión internacional, por aquellos los que siguen. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban. Excelente, muchas gracias. Bueno, aquí vemos nuevamente, si leyéramos todo el contexto, nos daríamos cuenta que es una representación de esa invasión, digamos, de Dios en los asuntos terrenales, como lo puede ser específicamente el Espíritu Santo. Vamos a ir ahora con la hermana Aldana. Por favor, hermana, encienda su micrófono, le escuchamos. Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Excelente, vamos a leerlo nuevamente, por favor. Amén. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Ok, quiero que vea usted cómo las fuentes de las aguas son también fuente primaria de vida, ¿ok? Y vea cómo desde la fundación de la creación, desde la constitución del planeta Tierra, Dios habla del agua como ese lugar desde el cual se genera esperanza. Y la esperanza tiene nombre, se llama vida. Entonces, ahí también vamos a ver una representación clara con Dios, pero sobre todo vamos a ver cómo el Señor nos muestra el agua como lo que genera, como lo que causa, como lo que representa. Difícilmente vamos a ver a las aguas con una connotación negativa. Casi siempre cuando hablamos de aguas va a ser de una forma positiva, de una forma buena, de una forma divina, a menos de que obviamente las aguas estén, por ejemplo, hediondas o las aguas estén sucias, contaminadas. Ahí sí, ahí estamos hablando de una versión diferente de las aguas, que muy posiblemente nos está retratando pecado, nos está retratando maldad, para que usted lo tome ahí en cuenta. Seguimos hablando de las aguas. Le voy a pedir por favor al hermano Carlos Arturo Medina, que por favor me busque Apocalipsis 17:15, si es tan amable. A la hermana Marina Echeverría, por favor, si me busca Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, ¿ok? Y bueno, ahí vamos a seguir viendo algunos significados, pero luego de estos dos vamos a irnos adentrando ya en algunos conceptos derivados del agua, como por ejemplo el bautismo en aguas, ya lo vamos a ver, pero primero quiero terminar con estos dos conceptos. Hermano Carlos Arturo, adelante, encienda su micrófono. Me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Perfecto, bueno, aquí nosotros estamos viendo claramente la alusión contundente de las aguas con personas. ¿Ok? Las aguas son seres humanos, las aguas son pueblos, las aguas son naciones, pero particularmente vea qué interesante cómo podría estar retratado por el concepto del océano.
¿verdad? Para que usted lo tome en cuenta. Las aguas abundantes tipo océano nos hablan de naciones, pueblos. Entonces, cuando usted vea ese tipo de manifestaciones en una experiencia profética, puede ser que Dios le esté hablando ya no de una persona, sino de multitud de personas. ¿Ok? Hermana Marina, muy importante este versículo que usted va a leer. Le escuchamos. Tiene que encender su micrófono, mi hermana. Sí, ya, listo. ¿Cómo están todos? Primera de Juan 5:8. El espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Esta es la versión que tengo. Sí, Pero perfecto. en otra dice... Puede leerla si quiere. Bueno, no la tengo en este momento acá, pero okay. Después la busco. Está bien. Muy bien, bueno, creo que claramente el agua en este caso, y podemos agregar el fuego, lo vamos a ver también el fuego en este capítulo. La sangre es un elemento del cuerpo, por lo tanto en este capítulo de simbología no lo vamos a ver todavía, pero los tres son el testimonio de Cristo, ¿verdad? El testimonio de Cristo, súper importante el agua. Así que ahí tenemos esos conceptos. Ahora vamos a irnos poniendo un poco más complejos con el tema del agua y vamos a decir sus derivados. Aunque el agua es una sola, pero como ya les dije, vamos a hablar del bautismo en aguas. ¿Cuál es el simbolismo del bautismo en aguas? Hermana Marina, Profeta, la escucho. Sí, voy a poner la otra versión, dice, y tres son los que dan testimonio del cielo, el espíritu, el agua y la sangre. Ah, perfecto. Está más bonita esa, ¿verdad? Última. Excelente. Ahí tenemos ese recurso. Bien, vamos a hablar del bautismo en aguas. ¿Qué representa? ¿Qué significa? Hermana Andrea Rojas, por favor, hermana Andrea, búsqueme Mateo 3:11. Hermano Raúl Bilout, muy posiblemente es un versículo semejante, entonces no vamos a hacer como una extensa búsqueda de todos los versículos, pero le voy a pedir que me busque Hechos 8:36 al 39. Le pido a la hermana Carol Vargas que me busque Efesios 5:25 y 26. Y en esta serie del bautismo en agua le pido a la hermana Isabel Lozano que me busque Hebreos 10:22. Por favor, ahí. Muy bien. Hermano Raúl, adelante, le escuchamos. ¿Qué dice sobre el bautismo en agua la palabra? Buenas tardes. Y yendo, 8:36 al 39. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ok, perfecto. Ahí perdonen que la primera hermana Andrea, pero nos quedamos con este versículo también. Hermana Andrea, disculpe, encienda su micrófono, le oímos. Tranquilo, muchas gracias. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Vean qué lindo, ¿no? Es para los que amamos la palabra y amamos al Espíritu Santo, esto es un versículo clave, es un versículo fundamental. Y aunque algunos digan, no, pero es que el agua era previo a la manifestación del bautismo, obviamente del Espíritu Santo con fuego, una cosa no está desvinculada de la otra, ¿ok? No podemos nosotros pensar, por ejemplo, que yo puedo ser bautizado en fuego sin no haber sido primero bautizado en el agua del Espíritu. Entonces tenemos que ver esa hermosa, llamémosle contraposición, ¿no? Del agua y el fuego, porque obviamente como que el agua y el fuego no se llevan, dice alguno por ahí, pero son dos manifestaciones mismas del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el agua, ¿qué provoca? El agua provoca esa llenura, esa sensación de que Dios está en mí. Y el fuego es aquello que no nos permite retener lo que Dios ha hecho en nosotros, sino que tiene que ser expuesto para que sea manifiesto. Entonces, el agua
nos habla de arrepentimiento, nos habla de conversión, nos habla de santificación y también nos habla de esa entrada previa, de esa antesala a lo que es la llenura del Espíritu Santo en nosotros, que se puede representar más como fuego, pero sin esa agua no hay fuego. Es como esa contraparte del cordero y el león, ¿no? Para el que lo entiende. Nos acordamos cuando a Jesús se le retrata como cordero, pero también sabemos que es león. Eso pareciera, para el que no conoce teología cristiana, eso pareciera un absurdo, pareciera una cosa dual. Sin embargo, para los que entendemos el espíritu con el cual es retratado, lo comprendemos cabalmente. Entonces, cuando hablamos de que el espíritu es agua y fuego, también no es algo que nos genere un problema interpretativo. Hermana Carol Rojas, adelante, la escuchamos. Vargas, o hay Perdón, alguien más. Vargas, sí. Bueno, dice la palabra Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos nuevamente a la misma palabra, santificación. Adelante, hermana Isabel, la escuchamos. ¿Puede encender su micrófono, mi hermana? Adelante. Buenas tardes. Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos por aquí con esta primera clase. Todavía nos queda un poquito más para seguir hablando sobre el tema del agua. El agua, bueno, ustedes comprenderán, es de lo más abundante que vamos a encontrar en la palabra. Hay muchas cosas que se nos van a quedar por fuera por un tema de tiempo. Aún podríamos dar un curso completo del agua en la palabra con muchas variables. Hablamos, como les dije, de río, hablamos también de estanque, hablamos de fuente, hablamos de pozo, hablamos de océano y todos con interpretaciones amplias. Ahora seguimos entonces aprendiendo sobre el agua, pero cerramos por aquí esta primera clase.